Cordial saludo. En estas diapositivas veremos los aspectos básicos de la iluminación y cómo está relacionado a la salud ocupacional y los riesgos. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que pensar es cómo está relacionada la iluminación a la salud ocupacional, y básicamente está relacionada de dos maneras. Con una correcta iluminación disminuimos la probabilidad de la ocurrencia de accidentes de trabajo, pero también evitamos enfermedades. Sin embargo, tenemos que dar la precisión de que son muy pocas las enfermedades calificadas por consecuencia de una mala iluminación. La única enfermedad o la más destacada es la que se ocasiona en los mineros por las condiciones de trabajo en los socavones, y hablamos del nistagmus del minero. En la imagen podemos ver diferentes tipos de lámparas, su batiaje, su relación lumens por watts y la vida teórica en horas. Podemos apreciar que existen lámparas incandescentes, de tungsteno, lámparas fluorescentes que hoy en día son las más usadas a nivel industrial e incluso doméstico, las fluorescentes compactas, las lámparas que utilizan vapor de mercurio para su funcionamiento, las lámparas con halogenuros metálicos y las lámparas LED. Estas últimas es la tecnología que va a reemplazar las fluorescentes. Podemos apreciar en la columna de la vida en horas que en teoría las lámparas que más duran en funcionamiento normal son las de vapor de mercurio y las lámparas LED. Como les mencionaba, las lámparas LED tienden a reemplazar a las fluorescentes por diversas razones. En la imagen podemos ver tres tipos de lámparas: las LED, las fluorescentes compactas y las incandescentes. Esta última hace muchos años fue muy utilizada, tanto a nivel de las empresas como en los hogares. Hoy en día está en desuso. Las razones son bastante evidentes. Se calientan mucho, solamente aprovechan un 15% de la energía en iluminar, el resto en calor. Por eso fueron reemplazadas a nivel mundial por las fluorescentes, las cuales aprovechan aproximadamente un 70 o un 75% de la energía en iluminación y generan aproximadamente un 10 o un 15% en calor. Pero, como les mencionaba anteriormente, las fluorescentes tienden a ser reemplazadas por las luces LED, que es la que vemos en verde. Siguiendo con el tipo de lámparas, podemos ver en la imagen diferentes tipos: luces LED, luces incandescentes, luces o lámparas fluorescentes compactas, estas últimas ampliamente usadas actualmente a nivel de hogares, lámparas de arco y lámparas halógenas. Como tal, uno debe decidir muy bien en qué sitio instala determinadas lámparas, porque cada una de ellas tiene una aplicabilidad completamente diferente. Hoy en día la tendencia es a emplear luces LED debido a su bajo consumo, bajo calentamiento y una buena reproducción del color. En esta imagen podemos ver un comparativo de consumo, de la vida útil, de la energía que se transforma en calor y del costo en euros. Podemos ver que una lámpara incandescente que ya está en desuso puede tener un consumo de 50, 60 o 100 vatios. Recordemos que el cobro que hacen las empresas públicas es por vatio hora. Por tanto, de esos cuatro tipos de lámparas, la que más consumiría serían las halógenas y las incandescentes. La que menos consumiría y por tanto generaría menos costos en la factura mensual serían las luces LED. En cuanto a la vida útil, podemos apreciar que la LED dura muchísimo más que las tres anteriores. La fluorescente duraría 5000 horas, mientras que una lámpara incandescente o halógena 2000 horas solamente. En cuanto a la energía que se transforma en calor, podemos ver que la incandescente transforma un 95%, mientras que las LED como tal puede ser entre el 5 y el 15% de energía transformada en calor, es decir, que la eficiencia es bastante alta. Finalmente, el costo en euros. Una lámpara incandescente actualmente puede costar 1 euro
mientras que una lámpara LED puede costar 20 euros. Es decir, el inconveniente es el alto costo de las lámparas LED comparadas a las fluorescentes o las incandescentes. Sin embargo, ya se han hecho estudios en donde muestra que ese costo inicial luego se compensa con la disminución en el consumo. En cuanto al diseño, es importante tener en cuenta cómo vamos a diseñar o cómo vamos a proponer un diseño de una oficina o de un puesto de trabajo administrativo. Es importante que las lámparas estén lo más cerca posible al mueble de trabajo, al sitio donde se hacen las tareas de lectura y escritura, ya sea mediante luz directa o mediante luz indirecta. Lo importante es no generar deslumbramientos molestos para el trabajador y no generar brillos. Lo que más se recomienda es que las lámparas estén ubicadas a los lados del trabajador de modo tal que la luz llegue de manera lateral. No se recomienda lámparas ubicadas detrás o adelante del trabajador. Seguimos viendo los diferentes diseños que podemos tener en las oficinas. Podemos tener iluminación directa, indirecta, semi-indirecta o una iluminación uniforme. Ellas utilizando difusores ubicados en las diferentes luminarias. Esto es independiente si tenemos lámparas fluorescentes, tubos T8, T5, T12 o si tenemos luces LED. Lo importante es definir el nivel de la iluminación que tenemos en la oficina o en los puestos de trabajo. Dependiendo de si se exceden o no los niveles en luxes, pues definiremos el tipo de iluminación más acorde desde el punto de vista de salud ocupacional. Bien, llegamos al punto de las mediciones. ¿Cómo vemos la iluminación? Pues la medición o la evaluación del nivel de iluminación lo vamos a realizar mediante un luxómetro. En Colombia, la unidad utilizada es la lux, a diferencia de otros países donde se utiliza es la fotocandela. Sin embargo, ambas unidades pueden ser convertidas la una en la otra. Siguiendo con el tema de las mediciones, el instrumento que hoy en día se utiliza en salud ocupacional para hacer las evaluaciones es el luxómetro o medición o medidor de iluminación, el cual consta de una fotocelda, un cable y el cuerpo del luxómetro. La fotocelda es la que captura la radiación lumínica y transforma esa señal en una señal eléctrica o electrónica, y en la pantalla del luxómetro nos va a arrojar el valor, ya sea en luxes o en fotocandelas, dependiendo de cómo lo hayamos configurado. Siempre la fotocelda debería ubicarse a nivel horizontal sobre el puesto de trabajo y ubicándolo en las zonas en las cuales el trabajador hace sus tareas de lectura, escritura o trabajos en el área de producción de las empresas. Este luxómetro debe tener una calibración periódica cada año, cada 2 años, y en los informes debe incluir el certificado de calibración de este equipo para comprobar que las mediciones son exactas. En Colombia tenemos una normatividad relacionada a los niveles de iluminación que debemos seguir. Inicialmente teníamos la resolución 2400 del año 79, luego vino el RETIE, luego vino la GTC 8 y hoy en día nos basamos en el RETILAB, que es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Este reglamento, que lleva aproximadamente 3 años de publicado, nos indica en su parte final los niveles de lux que debemos tener en cuenta en la organización o en la empresa, tanto en áreas de producción como en oficinas. Por ejemplo, él habla de un valor mínimo de 300 luxes para oficinas y un nivel máximo de 750. Debemos siempre regirnos por este reglamento para evaluar el nivel de lux. Finalmente, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de evaluar el confort visual en una oficina? Es importante tener en cuenta las entradas de luz natural. La luz natural fatiga menos que la luz artificial. En la imagen podemos ver unos puestos de trabajo que están muy cercanos a las ventanas, las cuales permiten el ingreso de luz natural en el día. Pero también tienen un control de la iluminación natural mediante persianas. Adicional a eso, esta oficina tiene luz artificial mediante tubos fluorescentes ubicados
justo encima del mueble de trabajo. Esto garantiza que a pesar de que los trabajadores estén hasta largas horas de la noche, no les va a faltar adecuada iluminación. Eso hay que tenerlo en cuenta. También los colores. Vemos que las paredes y el techo son blancos. Eso es un color muy adecuado debido a que permite la reflexión de la luz, aprovechando aún más este parámetro. El piso de esta oficina vemos que es gris, es un color adecuado. Lo importante es que el piso no genere reflejos. Por último, los colores de los muebles deben ser colores que hagan contraste con el blanco de los documentos que estamos leyendo. Es importante tener en cuenta los factores que van a determinar un adecuado confort visual en los trabajadores.